Miércoles más para alabar y para aprender de la palabra de Dios. Y qué bueno verlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno por nombre. Creo que no hay nadie que nos visite por primera vez. Hay una niña que nos visita aquí con la hermanita Amada. Le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque es la primera vez que viene. Al igual usted, ¿verdad? Siéntase como en su casa. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Es mi primera vez que doy un estudio así, y pues ahí se mira que empiezo a cambiar de colores o me empiezan a temblar la voz o los pantalones. No se preocupe, es normal, es mi primera vez, ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos estado aprendiendo durante ya un buen tiempo, más de un año creo, acerca de los salmos, ¿verdad? El salmista, todo lo que nos enseña cómo poder enamorar el corazón de Dios. Es por eso que el salmista se constituye una de las personas conforme al corazón de Dios, y es algo como cristianos nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos contemplar el corazón de Dios también y enamorar el corazón de Dios, así como, pues, por ejemplo, las personas que tienen pareja enamoraron un día a su media naranja, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar, hermanos, acerca del Salmo 67. Vamos a ir a la palabra de Dios para introducir este tiempo en el Salmo 67. Cuando lo tenga me dice amén. Nos vamos a poner de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a empezar. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista, hermano. Salmo 67, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra tus caminos. Todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad, y pastorearás a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que me da, Señor Jesús, de poder predicar en esta noche, Señor. Salmo 67. Te pido que nos hables, Señor Jesús, que sean tus palabras, Señor Jesús, las que hablen en esta noche. Señor, quítame, Señor Jesús, que sea tu espíritu el que hable. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Bendícelos por nombre. Y bendice también a los que no pudieron venir, Señor Jesús, para que para el próximo miércoles ellos puedan estar aquí, Señor, para aprender y alabar tu palabra, Señor. Quita toda distracción, Señor, que impida, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor Jesús. Y permite que esta semilla, Señor, esta palabra, Señor, traiga fruto, Señor Jesús. Bendícenos y, Señor Jesús, permítenos gozarnos en este tiempo y poder poner en práctica lo que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes cenar, hermano. Hermanos, es una exhortación a las naciones, como vemos en el principio del Salmo 67, ¿verdad? Es una exhortación a las naciones para que todos los pueblos alaben el nombre de Dios. Yo le puse como tema a este capítulo 67, a este Salmo 67, el propósito de las bendiciones de Dios. Creo que Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, que a nosotros día con día nos llena de bendiciones y nos admira con sus bendiciones, que nos podemos dar cuenta que tenemos día a día. Entonces, el propósito de las bendiciones de Dios es el tema. ¿Sabe que cada bendición que Dios nos da, cada bendición que usted recibe, cada bendición que yo recibo, tiene un propósito? Entonces, es por eso que le puse yo el propósito de las bendiciones de Dios. Y vamos el propósito de las bendiciones de Dios es que por medio de ellas, hermanos, podamos darle alabanza, para que todas las naciones conozcan, para que todos los pueblos, para que todas las personas conozcan el nombre de Dios y su salvación, que es lo primero que Dios manda, ¿verdad? Lo vemos en la gran comisión cuando Jesús viene y envía a sus discípulos, ¿verdad? En Mateo 28, 18, cuando 19, cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Entonces, el propósito de este salmo es que todos los pueblos, que todas las naciones, que todas las personas conozcan la salvación y puedan alabar el nombre de Dios. Este es
En esta noche estaremos aprendiendo del Salmo 67. Este es un salmo del cual se desconoce el autor, pero vamos a aprender, hermanos, la importancia que resalta el salmista para que todas las naciones y los pueblos alaben el nombre de Dios. Entonces yo estuve buscando quién era el autor, porque sí me interesaba saber quién había escrito este Salmo 67. Me tiré varios días, varias horas buscando en comentarios, en diccionarios bíblicos, y no pude encontrar, como el Salmo 65 y el Salmo 66. Y este salmo son salmos que no tienen, se desconoce quién los escribió. Pero vamos a ver lo importante que el salmista nos quiere decir en este hermoso salmo, hermano. Este es un salmo que exhorta a las naciones, a los pueblos y a las personas para que alaben el nombre de Dios. ¿Qué es exhortar? Es influir a las personas con autoridad o derecho a hacer una cosa, en este caso, alabar y conocer el nombre de Dios. Entonces, en este Salmo 67, el salmista lo que hace es exhortarnos, nos influye a nosotros, para que por medio de nosotros otras personas puedan alabar y conocer la salvación de Dios. Pero nosotros muchas veces algo que nos cuesta es influir a las demás personas. Y podemos ver, hay muchas iglesias que hoy en día están vacías por falta que los miembros de la iglesia no estamos influyendo en otras personas. No estamos testificando a otras personas que existe un Dios, que hay salvación en un Dios. Entonces el salmista nos exhorta a nosotros aquí y dice: vayan e influyan a las naciones, vayan e influyan a los pueblos, vayan e influyan a las personas para que puedan conocer a Dios y puedan exaltar el nombre de Dios. Hoy me daba risa porque en el trabajo hay un americano que lo que escucha se le queda. Y pues a muchas veces, por ejemplo, yo me pongo a cantar a veces ahí música cristiana y todo, ¿va? Pero también hay otros lugares que también se ponen a cantar de otro tipo de música. Y pues salió usted ya de conocer este tema del hermano Luis Fonsi, ¿verdad? Entonces, cuando de repente lo escucho que pasa por ahí despacito, usted ya sabe cuál canción es esa. El resto es que hasta con la balada, así. Y digo yo, cómo las personas agarran la influencia de las cosas que son malas. Pero si usted canta una canción, una canción buena, no se le va a quedar. Pero lo que es malo, al igual que nosotros, cuando estamos recién llegados aquí a este país, ¿verdad? Lo primero que nosotros agarramos, usted se puede imaginar cuáles son las palabras que aprendieron, ¿verdad? Entonces, las malas palabras. Entonces, el salmista nos influye aquí a nosotros, hermanos, para que nosotros vayamos e influyamos a las demás personas. ¿Cómo pueden las personas conocer el nombre de Dios y su salvación? Entonces, vamos a aprender 3 puntos muy importantes que el salmista resalta en este capítulo. Y lo vamos a ver en el versículo 1 y en el versículo 2. Como punto número 1, yo le puse la bendición de orar. En este primer punto encontramos 4 bendiciones que resaltan en este capítulo. Si nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 1, lo primero que el salmista hace es decir: Dios, ten misericordia de nosotros. Lo primero que el salmista ora es por misericordia. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermano. ¿Alguna vez usted ha pedido por misericordia? ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por su misericordia? Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí, nosotros le hemos dicho: Señor, gracias por tu misericordia. Y se lo decimos, creo que a todas las mañanas o todas las noches cuando nos vamos a acostar. Entonces nosotros hemos pedido por misericordia y hemos dado gracias a Dios por su misericordia. Y eso es algo bueno que nosotros tenemos que hacer, porque el salmista lo recalca en cada uno de los salmos, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia, porque sus misericordias son buenas y nuevas cada mañana, ¿verdad? Entonces, el salmista lo primero que hace es orar por misericordia. La palabra misericordia significa, hermanos, en el diccionario bíblico, la palabra misericordia significa el aspecto compasivo hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Entonces, la palabra misericordia lo que significa es tener compasión por algo, tener compasión por alguien. Y en este caso, ¿quién tuvo compasión por nosotros? Dios, ¿verdad? Nosotros
si nosotros nos examinamos y decimos, ¿quiénes estaban en desgracia? ¿Cuál era nuestra condición? Dice Romanos que nosotros éramos pecadores y que estábamos aptos para ir al infierno, pero Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios tuvo misericordia contigo, hermano. Es por eso que ahora nosotros estamos aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Es que esa misericordia que nosotros recibimos aquí, recibimos de parte de Dios, nosotros ir y mostrársela a las demás personas. Eso es lo que dice el salmista en la palabra de Dios, en este Salmo 67. Vayan y den la misericordia, reciban misericordia y den misericordia. Entonces, la primera oración, lo primero que el salmista por lo que ora es por la misericordia de Dios. Y el número 2, vemos la segunda oración, la segunda petición que hace el salmista, que es, el salmista ora por bendición. A ver, yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de aquí hemos sido bendecidos por parte de Dios? Amén. Amén, ¿verdad que todos hemos sido bendecidos? Dios nos ha bendecido cada día, como le decía en el principio, ¿verdad? Dios nos ha bendecido, el salmista ora por bendición. En este punto vemos que la convicción que tenía el salmista, él sabía que el único que lo podía bendecir era Dios. Y esto se aplica a nuestras vidas, hermano. Nosotros no tenemos que ir a Walter Mercado, que no se sabe si es hombre o es mujer, o ir a que nos lean la manito, o ir a comprar un boletito de lotería para que nosotros podamos ser bendecidos. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Nosotros tenemos que aplicar lo que hace el salmista en este versículo, que dice, yo voy a pedir bendición de parte de Dios, yo voy a pedir misericordia de parte de Dios. Entonces el salmista, Dios ten misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios pide la bendición únicamente de Dios. Nosotros no vamos a esperar una bendición de un boletito de lotería. Sígalo comprando y va a quedar en pobreza. O siga yendo donde Walter Mercado, igual también va a terminar igual a él. Es broma. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esa convicción que las bendiciones, las únicas bendiciones, las vamos a recibir de Dios. Únicamente de Dios y de sus hermanos de aquí de la iglesia también. Porque como hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos nosotros sembrar otra cosa que no sea bendición entre hermanos. Amén. Ok, el salmista pide por misericordia, hace una oración por misericordia, hace una oración por bendición. Y número 3, el salmista, siempre en el versículo 1, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es una petición, hermano, basada en la bendición sacerdotal de Números 6, 24 y 25. Aquí vemos cómo Dios le instruye a Moisés para que enseñe a Aarón y a sus hijos de cómo deben bendecir a los hijos de Israel. Y vemos cómo el pueblo de Dios no ganó la bendición de Israel, y vemos cómo el pueblo de Dios no ganó la bendición de Dios por actos o por obras, sino por gracia y misericordia de Dios. Con la diferencia que ahí la preposición era sobre, mientras que aquí en este versículo nos habla hacia las naciones y sobre las personas, sobre los pueblos, ¿verdad? Entonces, es como cuando nosotros decimos, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es como cuando usted viene, va a presentar sus logros, cuando usted se graduó de la secundaria, vamos a decir, de la primaria, vamos a decir, porque algunos creo que hasta la secundaria llegamos, y otros pues de la primaria no pasamos tampoco, ¿verdad? Entonces, como cuando usted se graduó de la primaria, bien, usted presenta su diploma de honor, podemos decir, aquí a la banderita, no sé si en Guatemala o en México les ponían también la banderita, o no sé, era un sello. El rollo es que usted viene y se lo presenta a su papá. Entonces su papá, ¿qué va a hacer? Sonrió, dice, a pesar de que te castigué, a pesar de que fuiste un dolor de cabeza, pero te graduaste. Entonces, su papá sonríe, el rostro de él es un resplandor. Entonces a eso se refiere en este versículo, que cuando nosotros presentamos nuestras metas espirituales, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros somos fieles con Dios, Él sonríe sobre nosotros. Y ese mismo resplandor de Dios, nosotros lo hacemos, ese mismo resplandor brilla hacia las otras personas. Y a través de ese resplandor, las personas vienen, conocen de Dios. A veces usted no va a necesitar hablar, sino que con su testimonio, con su resplandor, con el resplandor de Dios sobre usted,
las personas van a conocer de Dios. ¿Ven? ¿No se están durmiendo? Si no, pégale un codazo a su vecino ahí para que no. Entonces el salmista pide por misericordia, por la bendición, pide por el rostro, por el resplandor de Dios, pero pide estas tres cosas, hermanos, con un solo propósito, y el único propósito es testificar el nombre de Dios. Si lo vemos en el versículo 2, si lo leemos ahí en el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tus caminos, en todas las naciones tu salvación. Este es el único propósito que el salmista pide: bendición, pide misericordia y pide el rostro, la alumbración del rostro de Dios sobre él. ¿Cómo podemos testificar el nombre de Dios, hermano? Por medio de la misericordia, por medio de sus bendiciones, por medio de su favor. El propósito de esta petición es poder testificar a todas las personas qué es lo que Dios ha hecho contigo y qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Ese es el único propósito por la que el salmista pide bendición, pide misericordia y pide el favor de Dios sobre su vida. El poder testificar ok, usted pide una oración. Si usted cuando pide una oración, usted la pide para. Y muchas veces nosotros estamos orando, como decía hermano Henry el miércoles pasado, ¿no? Estamos orando, pero no para darle la gloria a Dios, sino para vanagloriarlo nosotros mismos. Entonces Dios, si nosotros cuando nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios, como le pide el salmista, Dios nos va a conceder nuestras peticiones, pero la gloria se la va a llevar Él, porque usted va a testificar, yo voy a testificar, donde sea que nosotros vayamos, vamos a testificar el nombre de Dios, vamos a dar a conocer su salvación, vamos a ver que las personas nos siguen, vamos a ver que las personas, de repente lo van a ver que usted está escuchando música, que usted está cantando, que usted está escuchando tal vez algunos libros, y le van a decir: ¿qué te pasa? De repente le van a decir: ¿qué te echaste? No me eché nada, no, que es la bendición de Dios, es el rostro de Dios. ¿Amén? Entonces este es el propósito por la que el salmista pide esto. Y aún más él dice en uno de sus versículos, en uno de sus libros, no me acuerdo, que es que cuando te prendes fuego, la gente le gusta venir a ver cómo te quemas. Así tenemos que ser nosotros los cristianos de hoy en día, hermano, que cuando nos prendamos fuego, no cuando te enojes, eso sí, que no te enojes porque vas a empezar a agarrar tornillos, pedazos de grapas y todo, no de esa manera, sino que cuando nos prendamos fuegos a hablar de la palabra de Dios, las personas vengan y quieren conocer de la palabra de Dios también. Amén. El segundo punto, vamos a ver el segundo punto en el versículo 3 y el versículo 5, hermanos. Vamos a leer. Dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Yo le puse la bendición de alabar, no la bendición de hablar, la bendición de alabar. ¿A cuántos de aquí nos gusta alabar el nombre de Dios? Yo sé que a todos nos gusta alabar, nos gusta adorar. Ese es el propósito por lo que nos reunimos los miércoles, para venir a alabar y para alabar y orar el nombre de Dios. Hay una palabra que me ha llamado mucho la atención, que dice Byron, ¿verdad? Que dice el pastor Byron, dice: si usted no está preparado para alabar, si no está preparado para orar, usted no está preparado para ir al cielo. ¿Sabe que yo no sé si vamos a comer, si vamos a trabajar? Bueno, sí sé que vamos a trabajar, no sé qué vamos a ir a hacer cuando vamos al cielo, pero el único trabajo que va a tener usted es alabar y orar, alabar y orar, alabar y orar. Así de que si usted no está preparado para eso, hermano, preocúpese, porque pues eso es lo que va a ir a hacer usted al cielo, ¿verdad? Entonces, la bendición de alabar. Si nos damos cuenta, si somos curiosos, vemos que el versículo 3 y el versículo 5 se repite 2 veces. Recordemos que este era un cántico que se recitaba o cantaba con acompañamiento de cuerda, que eso es lo que significa la palabra Nehinot, que lo vemos al principio del Salmo, ¿verdad? Entonces, este era un salmo que se cantaba o se recitaba con acompañamiento de cuerda. El propósito de este salmo es que todos los pueblos alaben y adoren
el nombre de Dios. ¿Qué es alabar? Es exaltar el nombre de Dios. Por eso al principio el salmista nos enseña que tenemos que exhortar, y exhortar es exaltar el nombre de Dios. Exaltar el nombre de Dios donde sea que nosotros estemos. Ahora, ¿estamos alabando el nombre de Dios? ¿Dónde lo estamos alabando? ¿Solo los domingos, los miércoles cuando venimos a la iglesia? Y cuando llegamos, nos metemos al carro, nos quitamos como decía el hermano, no sé si el domingo o el miércoles, nos quitamos la capa de cristiano y ya ponemos ahí ¿a quién? A Paquita, la del barrio. O ponemos al hermano, bueno, ya se quedó Luis Fonsi. Entonces, lo quitamos la capa de cristiano y ponemos ahí a Paquita, la del barrio, o a los cadetes del norte, no sé cómo se llama. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que alabar a Dios con lo que nosotros, alabar significa exaltar el nombre de Dios, alabar significa hablar en bien de Dios. Eso es lo que significa la palabra alabar. ¿Estamos hablando bien de Dios? ¿Cómo estamos hablando bien de Dios? ¿Quejándonos de los hermanos de la iglesia? ¿O nos estamos poniendo primeramente cuando estamos de la alabanza viendo, oh, qué bonito canta? Oh, ahí se equivocó el hermano Eli. O el hermano Abraham, esa corbata. No. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos alabando o estamos criticando? Ahí también andaba el niño. Entonces, hermanos, necesitamos alabar a Dios. Necesitamos ser más adoradores, más alabadores de Dios y menos criticadores de lo que se ve, ¿verdad? Entonces, si vemos el versículo 3 y el versículo 5, por eso se repite. Porque el salmista lo que quiere aquí es que nosotros alabemos el nombre de Dios. Tenemos que estar preparados porque, como le digo, si vamos a ir al cielo, si vamos para el cielo, este es el trabajo que nosotros vamos a ir a hacer. Y el versículo 4 es una alusión al milenio. Si leemos detenidamente que el versículo se habla en tiempo futuro, que este versículo nos habla a tiempo futuro, y lo vamos a leer, es el versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás. Aquí está hablando a tiempos venideros, a tiempos futuros. Juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Esta es una alusión, hermanos, cuando sea la venida de Dios, que juzgará y pastoreará a las naciones. Así que tenemos que alabar hoy y siempre en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que alabar a Dios. Y del versículo 4, pues nosotros tenemos que estar preparados para cuando sea la venida de Dios, agarrados de la mano de Dios. Así es de que si hay algún problema que tal vez usted lo está diciendo, no, mejor salite, no, mejor metete, mejor salite, usted póngalo en serio y dígale, el Dios está conmigo y pues no me voy a salir de la iglesia, no voy a dejar la iglesia, no voy a dejar los caminos de Dios, y voy a estar preparado para cuando Dios venga hacia mí. Entonces vamos a ir al punto número 3, que es la bendición de recibir. ¿A cuántos de aquí nos gusta recibir? Pienso que a todos nos gusta recibir, ¿verdad? Y algo que decía el hermano Henry el miércoles pasado es que nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Todo para adentro, pero nada para afuera, ¿verdad? Entonces, es la bendición de recibir, hermanos. Y si lo vamos a ver en el versículo 6 y en el versículo 7. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. La bendición de recibir, el salmista, cuando se refiere a que la tierra dará su fruto, nos habla de unas bendiciones materiales, refiriéndose a las cosechas de la tierra. ¿Cuántos de aquí les gustó sembrar, aunque sea maíz o frijoles allá en nuestras tierras? Yo me crié en eso todos hasta que tuve, creo, 19, 18 años. Yo, Pito, a Carolina la mandaban a hacer la masa cuando de vez en cuando, o a dejar comida. Entonces, aquí vamos a sacar todo. No, es broma. Entonces, nosotros nos criamos en eso, hermanos, desde que, digamos, de la edad creo que de 6 años, desde que ya podía manejar el machete, le decimos, desde que ya puede agarrar el machete, usted ya puede irse al campo. Entonces, nosotros nos criamos allá y pues yo doy gracias a Dios, a mi papá por haberme enseñado todo eso, ¿verdad? Porque, pues incluso aquí vengo a sembrar unas matitas de pepino y aunque sea algo, ¿verdad? Pero, o sea,
yo doy gracias a Dios porque yo podía ver los frutos de la tierra. Yo me acuerdo que nosotros preparábamos la tierra con anticipación, sembrábamos, y pues cuando mi papá tiramos la primera semilla, yo me acuerdo que agarraba 2 granos de maíz. Lo primero que hacía era orar, no se persinaba, no voy a pensar mal, porque pues él desde pequeño también nos siguió a nosotros por los caminos del cristianismo de Dios, ¿verdad? Entonces él venía y ponía los 2 granos de maíz y los ponía en la tierra. Hermanos, había veces, no lo puedo mentir, había veces que las cosechas eran buenas, pero había veces que las cosechas también eran malas, porque el clima ya es demasiadamente variante. En un rato está haciendo sol, unos días está haciendo sol, otros días llueve. Entonces las milpas se crecían muy alto. No les voy a mentir que se cosechaban elotes de ese tamaño, porque no, ¿verdad? Eran normales, elotes normal, pero eran buenas cosechas. Habían veces que eran muy buenas cosechas. Y mi papá lo que decía, esta es una bendición de Dios. Esta es una bendición de Dios porque él siempre ponía ese tiempo en las manos de Dios. Entonces, igual, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bonito que a mí me llamaba mucho la atención, que lo miraba aquel día en internet, que en Guatemala hay un lugar que se llama Almolonga, no Moronga, Almolonga, ¿verdad? Ese se llama Almolonga, es una pequeña ciudad en el departamento de Quetzaltenango. No sé, ahí hermano lo conocen, ¿verdad? Es de ahí de Quetzaltenango. Ese es un lugar, hermano, donde se cosechan unas frutas y unas verduras gigantes, así le puedo decir, gigantes. Estaba viendo una fotografía, son unos racimos de guineos de este tamaño, así de grandes, y unos tomates como el tamaño de la cabeza de su vecino, así de grandes también. No lo volteé a ver porque hay uno que está más grande que otro, ¿verdad? Entonces, se cosechan unos tomates, hermanos, tamaño guerrero dragón, como dice el hermano Jorge. Se cosechan aguacates, se cosechan de todo. Dice que se cosechan las verduras y las frutas más grandes de ese sector. Dicen que es un lugar bendecido, porque ellos tienen depositada únicamente en Dios su confianza, en que las bendiciones vienen únicamente de Dios. Ellos tienen una muy buena convicción, ¿verdad? Ellos han aprendido de la palabra de Dios, a lo mejor porque ellos creen en Dios y confían en Dios. Entonces, ese lugar es donde se cosechan una de las, pienso que es el único, he escuchado yo que es el único en Guatemala, en Centroamérica, en Honduras. En Honduras nomás hay una lluvia de peces, nomás, que son peces ciegos, para más de gracia. Pero sí llueve, este año ha llovido 3 veces, ¿verdad? Ha llovido peces, no sé si sea verdad o sea mentira, porque yo no he leído, ¿verdad? Igual, lo de Guatemala, pues porque pude ver imágenes ahí, que los plátanos, los guineos son muy grandes. Entonces, hermanos, así como son estas frutas, estas verduras que se cosechan así en ese lugar de grandes, esta se refiere a los frutos espirituales que nosotros también podemos tener de parte de Dios. Por esta bendición material es un ejemplo de las bendiciones espirituales. Por ejemplo, una bendición es la salvación. Es la salvación que recibimos de parte de Dios. Bendición es todo lo que Dios nos da para bendecir a otros. Bendición es que Dios nos salvó. Bendición es que Dios nos sacó de las drogas. Muchos estábamos hundidos en el alcohol, muchos estábamos perdidos en las drogas, pero Dios nos sacó de ese lugar, ¿verdad? Y gracias a Dios nosotros aquí estamos hoy por la misericordia de Dios. Dios tuvo compasión de nosotros y ahora nosotros estamos en ese lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso, hermano? ¿Nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados? ¿O vamos a dar a conocer a las personas que hay un Dios que los puede cambiar a ellos también? Y para terminar, hermanos, el Salmo 67 termina con una gozosa perspectiva de todas las bendiciones que han de venir cuando todos los pueblos y naciones se conviertan y alaben el nombre de Dios. Así termina el Salmo 67 con una perspectiva de todas las bendiciones que han de venir. Hoy estamos siendo bendecidos, pero Dios nos puede llegar a bendecir más para que nosotros vayamos y bendicamos a los demás también. Así es de que, hermanos, en esta noche aprendimos estos 3 puntos, pongámoslos en práctica. No va a suceder nada si al salir de la puerta nos olvidamos, él estaba hablando puras mentiras, él estaba hablando cosas que no, hermano. La verdad, Dios quiere que nosotros vayamos, y así como Él tuvo misericordia con nosotros tener misericordia con los demás. Es triste ver hoy en día cristianos, hermanos, que estamos amargados, que estamos tristes, que estamos deprimidos, que no queremos salir a evangelizar, que no queremos salir a discipular ni nada, solo por estar
acomodados o cansados. No, es que es algo muy cansado, hermano. Todos trabajamos. Entonces, hermanos, así terminamos en esta noche con este salmo, que el propósito de esto es que nosotros vayamos y bendigamos a las demás personas a través de misericordia, a través de las bendiciones, a través del favor de Dios y a través de el alabar y el recibir lo que Dios nos da para que nosotros le demos a los demás. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta noche.